Altísimo. Hoy con el tema, el vil embalsamador. Ya hemos orado por esta parte, para la gloria y honra de Dios sea. Pregunto, ¿cuánto pecado existe en el acto de embalsamar a un cadáver? Al contaminar islas del tamaño de Puerto Rico con los químicos de embalsamar, pregunto, ¿quedarán perdonados en el juicio de Dios los llamados cristianos al contaminar islas del tamaño de Puerto Rico, mientras miles mueren sin poder comer el fruto de la tierra por causa de los muchos cementerios? ¿De dónde surgieron las prácticas de embalsamar los muertos? ¿Es acaso eso de embalsamar mandamiento de parte de Dios? Quédate conmigo por unos minutos y analicemos dónde se esconde la justicia, la injusticia de esas prácticas. Y no te olvides de darle un like a este video para seguir inculcando la pureza, lo natural para nuestras islas tropicales. Han sido unos largos 43 años de parte de este servidor, tratando de llamar la atención de un mal que quiere destruir nuestras islas tropicales. Y hoy le pido, hermano, me des la mano. Veamos hoy por qué se hizo tan famoso eso de embalsamar. Embalsamar es el proceso temporario para preservar cadáveres. Se hace con las prácticas de extraerle toda la sangre y los fluidos a un cadáver para reemplazarlo con un líquido de química. Pregunto, ¿pero esas químicas serán peligrosas para las aguas debajo de la tierra o para la siembra? Con los movimientos de temblores de tierra en las islas tropicales, el cemento no aislará esa química por siempre. Quizás no sea peligroso para el cadáver, por supuesto. Y es como dijo ya un maestro, a los muertos no les duele, porque esa es la suerte de estar ya dormido. Pero para los que están vivos y para los que nazcan mañana, para los que han de nacer, esas contaminaciones no les caerá muy bien, que digamos. Las modernas formas de embalsamar a los muertos comenzaron en la Guerra Civil. Un hombre que se llamaba Thomas Holmes adquirió esos créditos al demostrar cómo se debían de preservar los cadáveres de todos aquellos soldados que querían enviar de nuevo a sus lugares de nacimientos. Mr. Holmes marchaba detrás de todas las batallas donde se suponía que surgirían muchos muertos y preparaba los arreglos para preservación de aquellos cadáveres. Y luego, de parte de esas riquezas adquiridas de esa forma, los monopolios de los óbitos hoy son más elogiados que la voz de Dios, la que pide la libertad para las tierras fértiles. La historia se cuenta que este hombre le practicó a más de 4.028 cadáveres de soldados esa clase de embalsamientos, para luego desplazar a los nativos de América, quitándoles así sus tierras fértiles y enviándolas a vivir a los desiertos porque quería más cementerios para ellos. Fuera de su territorio, en tierras desiertas, en tierras donde no podían sembrar como acostumbraban antes. A través de esa guerra civil y hasta finales de 1910,
Los embalsamamientos se practicaban con las químicas de arsénicos, un veneno que hoy lo usan para matar cucarachas y hormigas. Fue una horrible idea para contaminar las tierras, por cuanto usaban hasta 12 libras de arsénico para preservar a un muerto. Luego las autoridades federales tuvieron que intervenir prohibiendo esa química, pero lo prohibieron al ver a muchos embalsamadores que trabajaban con este químico morir. Cuando vieron que se estaban muriendo los trabajadores que usaban esa química, pues lo prohibieron. Y para ese tiempo todavía no les preocupaba las tierras y las aguas que contaminaban con ese químico. Y hoy, después de más de 100 años, más luego, todavía quedan los residuos de ese químico en la tierra y en las aguas, enfermando y matando. Algunos dicen que esa contaminación solo está en los cementerios, pero todos sabemos que las venas de agua subterránea corren a muchas millas de distancia fuera de esos cementerios. Pero era lo que usaban los embalsamadores 100 años atrás. ¿Ah? Pero, ¿y hoy qué es lo que usan los embalsamadores? Las químicas hoy son tan dañinas como lo eran aquellas de los años pasados. Esto sucede porque en América las industrias que tengan más dinero son las que ganan las elecciones. Hoy se usa el formaldehyde mezclado con otras químicas que diluyen con agua. El gran asunto aquí es que el gran mercado que poseía el dinero del formaldehyde fue lo que convenció a los legisladores y a los llamados cristianos. No fue porque haya una santidad envuelta en esos asuntos o hábitos. No, no. Aunque se mueran todos los pobres en una isla, es tan solo por el dinero. La química de formaldehyde es un gas compuesto en una fórmula de 100% de químicas. Y dependiendo a dónde esa química se riegue y para dónde vaya, ya sea a tu cuerpo o al cuerpo de aguas, es una compostura que se convertirá de nuevo a un 5% en su concentración de agua o de tierra, ya sea en el cuerpo o en las tierras. Y en muchos lugares la usan a más de un 50% de su química, como cuando van a tirar a un cadáver para Puerto Rico. Esa química no tiene color, contiene un olor muy fuerte y es altamente combustible, como también altamente contribuyente a carcígenos cancerosos. Todas las organizaciones de la salud o las instituciones de cáncer han advertido que trabajar como embalsamador o con los químicos del formaldehyde les lleva a un riesgo grande de un cáncer, de leucemia y otras clases de cánceres. La letra ALS mayúscula fue conocida como el desafío del cubo de hielo y por un tiempo fue considerado como una forma de rehabilitarse de aquellas enfermedades. Así las deletreaban. La rehabilitación de las enfermedades de las cuales no existía sanidad. Unos investigadores en el año 2014 descubrieron una conexión entre las personas que trabajaban expuestos a la química del formaldehyde y de esos, pues la mayoría encontraron que estos estaban más arriesgados a sufrir de ese ALS, o sea, de enfermedades no curables.
Los científicos encontraron que estos trabajadores que se exponían al formaldehyde tienen un riesgo mayor de 4 veces a exponerse a esa clase de enfermedad, o sea, las no curativas. Y me pregunto, ¿por qué la guerra oculta en contra de los pobres isleños? Sí, porque es la isla. ¿Sí? Porque es las islas del Caribe a las más que se les envían los cadáveres embalsamados con esas químicas cancerosas. ¿Ah? Guerra, ¿por qué guerra? Oh, guerra insolente. ¿Qué pasa, mi hermano? Ven, dame la mano. Porque hoy está tu hermano ya herido de muerte. Quizás los embalsamadores, al utilizar esas químicas, usan sus trajes y máscaras protectoras. Pero ¿acaso en las funerarias los que van a despedir a esos muertos, acaso alguien les ha avisado a que utilicen protección en contra de esas químicas y de los demonios que hay en el ambiente? Aún las compañías que venden esas químicas les advierten que una mujer embarazada no debería de estar ni a unos 6 pies de distancia de esa química. ¿Cuánto más las personas que ya tienen enfermedades crónicas? Hablando de una forma hipotética, pregunto, ¿qué le sucede a una persona si se bebe tan solo 1 onza del líquido del formaldehyde, el de embalsamar? Porque si lo usan para sepultar, es igual que si se lo sembraran a la tierra. Y las aguas es igual que si se lo diesen a las personas a beber. Porque eso se va a las plantas, a las frutas, a la siembra. Y es igual que si se lo diesen a las personas para beber. Lo más cierto es que has de morir por esas causas. Más temprano, más rápido que lo debido. Tierra, suelo, agua o lodo, todo va a repercusiones a tu cuerpo. Y entonces, si las prácticas de embalsamar son tan peligrosas, pregunto qué función tienen en el menú de los llamados cristianos. ¿Qué hace en el menú de los llamados cristianos? ¿Y por qué no han surgido reformas en contra de ese mal silencioso que mata a millones de isleños en el mundo? Además de eso, le siembran permanentemente cementerios, de los cuales Dios nunca dio buen testimonio, matando así de hambre a muchos más en el mundo por la falta de la agricultura propia. ¿Quién podrá convencer a esos grandes manipuladores de los países industrializados que lo verde natural de la creación de Dios trabaja mejor que la química del formaldehyde? ¿Cuándo aprenderán los cristianos que Dios nunca se fue en contra de las cremaciones? Existen algunas excusas para seguir contaminando, como aquellos que dicen que en los tiempos pasados ellos embalsamaban sin ninguna protección ni máscara, pero que hoy en día tienen ventiladores y creen que con eso ya se arreglaron todos los problemas. Luego dicen que los contaminantes están bien para una persona que ya está muerta, porque ya no se arriesgan a morir otra vez. ¿Será eso cierto? ¿Están seguros de eso? Porque
si son cristianos, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que le enseña la Biblia. La Biblia dice que existe una segunda muerte y que existe un sufrimiento muy largo antes de esa segunda muerte. Porque escrito está, no contaminaréis pues la tierra donde habitáis. Según el libro de Números 35-34. Entre esos casos, pues ya un embalsamador que quiera seguir con ese oficio está arriesgado a contaminar su cuerpo, porque no siempre existe una eficaz protección. Muchos tendrán que dar cuenta por las muchas tierras y el agua que han contaminado en el mundo con estas químicas e idolatría, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hacen, pero en las iglesias no se dice. El pasado año surgieron unas noticias de alerta y mostraron cómo en Irlanda, allá en Irlanda del Norte, los cementerios y sus cadáveres descompuestos, sus sepulcros se inundaban de agua. Luego se vertían esas aguas teniendo ya una gran cantidad de formaldehyde. La vertían allá en tierra y en aguas donde existían siembras para la agricultura. Formaldehyde es un químico que debido a haber sido prohibido en islas del tamaño de Puerto Rico, ya debiera haber sido prohibido más de 100 años atrás. Porque siempre lo conocían que era así, porque siempre lo sabían. Pero no les importa cuántos pobres mueran por causa del comercio. Es un químico que no se debe utilizar exponiéndose a la tierra y a las aguas que llevan en los subterráneos. ¿Dónde está la santidad de esa clase de óbitos cuando pretenden sepultar allá un cadáver con una oración? Porque la mayoría son los llamados cristianos, los que siguen con esas prácticas sabiendo que son malas. En los Estados Unidos estaríamos hablando de una cantidad de 8 millones de galones de los líquidos de formaldehyde. Y la cantidad de inmigrantes que han salido de la isla de Puerto Rico, no les faltará mucho para que esa diáspora sea mayor que los habitantes en la isla. Y luego, si se mantienen esas falsas liturgias que inventaron religiones esclavistas, las que inventaron las religiones para hacer dinero, tendrán que preguntarse miles de personas: Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Porque toda esa diáspora criada fuera de la isla pedirá ser sepultada luego en la isla. Y los comercios con las químicas para contaminar seguirán tirando cadáveres con esas contaminaciones hasta dañar lo más fértil de las pequeñas islas tropicales. ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria de tu sepulcro? ¿Estará entre las millones de personas que mueran de hambre en el mundo sin tener los frutos de la tierra fértil? ¿O por causa de que las idolatrías de los cementerios las ocupan por siempre? ¿Dónde está la fe que nos quería repartir Dios cuando dijo: pues polvo eres y al polvo volverás? Según Génesis 3:19. Cuando se está en un sepulcro con cemento, no se llega al polvo. Cuando han cogido tu cadáver para llenarlo de químicos dañinos, eso no se convierte en polvo. Eso se convierte en un veneno para las próximas generaciones de tus hijos.
Además, polvo es ceniza y ceniza es polvo. Por eso la Biblia, por eso Dios lo llegó a decir así. Pues aún con las cremaciones estaríamos más cercanos a esa justicia de Dios que contaminando tierras fértiles con químicas y cemento. Sé que algunos, por más que escuchen la verdad, no querrán aceptarla. Pues deben aceptar entonces lo que dice la Biblia. Y no lo que dice Mr. o Mrs. Avaricias. Aún a los ángeles de Dios se les dio órdenes de no contaminar la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero como algunos no se consideran ser siervos de Dios, pues quieren contaminar con cementerios de inmundicia para afectar a los siervos de Dios. No soy yo el que quiere llamar la atención de las multitudes. Es Dios y su palabra. Y lo he exigido desde ya hace mucho tiempo, muchos años atrás. Pero el hombre con la ceguera de su avaricia no puede ver el llamado. Los muertos pertenecen en las montañas de roca, según el ejemplo que dio Abraham a los hijos de Het. Lo puedes leer en Génesis 23, 19 al 20. Esa clase de sepultura también se le concedió a Jesucristo. Fue el ejemplo que dio Jesucristo en la montaña de roca. Pero esa clase de sepultura es para las personas que hayan obedecido las leyes de Dios a pie de letra, sin faltarle ni a un tilde. Para los que siguen cometiendo pecado, aún después de confesar que Cristo los redimió, y siguen practicando el pecado. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. A cómo se debe purificar la inmundicia de la tierra, de cómo se purifica la vileza. Y es a través de las cremaciones. Dijo Moisés, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Levítico, capítulo 20, verso 14. Allí ese verso no dice nada de quemarlos vivos, como han inventado algunos falsos. Por lo tanto, se puede referir a luego que la persona haya muerto. Esas son las mayores formas para no contaminar la tierra y para no recurrir a la idolatría de los muertos.